a todo el equipo de Confluye. Y bueno, estamos aquí dispuestos a seguir aprendiendo como es parte del propósito de nuestra red. Entonces, aquí con el espíritu Ubuntu nos encontramos. Ana, es todo tu espacio. Bienvenida. Gracias, gracias Carlos. Muy buenas tardes, noches para todos. Bueno, como lo dice Carlos, es una alegría como muy grande venir a compartirles desde Confluye todo lo que han sido pues como nuestros aprendizajes en estos años. Y también porque pues como Carlos lo dice, desde el inicio de la red pues hacemos parte y entonces pues qué bueno poder compartir acá pues como aprendizajes y demás. Primero que todo, pues quisiera compartirles, bueno, además porque en la red hemos tenido, gracias a la red, ha habido personas que han hecho parte del equipo de Confluye en calidad de consultores asociados, como es el caso de Carito Grisales, que aquí hoy nos acompaña, Glenia Palacio, que también está, Gabriel Vázquez, que pues está de vacaciones, pues sí, entonces hoy no está en la sesión, pero también ha hecho parte pues del equipo de Confluye y hoy particularmente pues me acompañan cuatro personas del equipo pues que vamos a participar porque Glenn y Carito también lo son. Entonces, estamos hablando de Sarita Martínez. Sarita es la directora del Capital Conversacional. Nosotros nos sentimos que nos dedicamos y que nuestra experticia y que todo lo que hacemos es a partir de la conversación. Hablamos del capital conversacional, nos dedicamos a fortalecer el capital conversacional y a partir de ese fortalecimiento del capital hemos venido trabajando muchísimo en las métricas, en las mediciones, que vamos también a compartirles por qué. Porque es que hemos venido trabajando en eso, porque estamos desarrollando como esa parte. Bueno, entonces está Sarita Grisales. Sarita nos acompaña desde, yo ya no me acuerdo, Sarita, de no sé cuánto que estás con nosotros en Confluye. ¿Eso cuándo fue? Yo no sé. Anita, desde el 2019. Desde el Ya estamos 2019. 5 añitos, pues directamente con Confluye, porque antes indirectamente. Bueno, muy bien. También nos acompaña Claudia Ontibón, que Claudia creo que está también desde el 2019, o 2019, Claudia, no sé. 2018, sí. Y pues lleva muchos años con nosotros, es pues muy experta en pensamiento sistémico, uno de los abordajes nuestros que tenemos en Confluye de muchas cosas, pues. Y también nos acompaña Oscar López, que Oscar en Confluye es nuestro gerente, pero también es, nosotros le decimos que es el papá de las métricas del capital conversacional, porque Oscar pues tiene como esta experticia, experto en informes, en valoraciones, en toda esta parte pues digamos cuantitativa porque gran parte de nuestro trabajo ha sido cómo dar cuenta de todos estos temas humanos en un lenguaje que pueda ser escuchado en el mundo organizacional. Entonces, ahí está Oscar. Oscar está pues de planta en Confluye desde el año 2020 y aquí vamos pues como en este camino. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ana María Estrada. Pues bueno, 14 años en esta aventura de, del emprender, con un agradecimiento muy especial por muchos de los que hoy están acá, incluido Carlos, pues que me acuerdo cuando montamos la empresa, que Carlos fue una de las primeras personas con las que hablamos. Bueno, muy bien. Entonces, sin más demora, pues entrar. Entonces, pedirle a Sarita si podemos compartir. Traemos un pequeño video de entrada que nos permita un poco que ustedes sepan desde dónde hacemos nosotros el trabajo para que podamos entonces arrancar este espacio de encuentro y de conversación. Todo comienza con nuestra forma de mirar, desde el observador que somos, desde nuestro sentir, desde nuestro lugar interior. Y la magia ocurre cuando nos abrimos, desde la disposición de encontrarnos con la mirada del otro, de tantos otros, que nos permite aprender
y transformarnos desde la diferencia y la diversidad. Y es allí donde entramos al campo infinito de las posibilidades, cuando nos conectamos con nosotros, los otros y el todo, en presencia, en la profundidad de la escucha, en la confianza fundamental, en la valentía de arriesgarnos juntos, desde una ubicación de contribuir, soltando nuestras certezas para dejar venir lo nuevo que quiere emergir. Todo esto es posible cuando activamos ese gran poder que lo transforma todo, la mayor riqueza y capital que tenemos los seres humanos, el poder de la conversación. Y esta ha sido nuestra gran apuesta en Confluye, la de fortalecer y expandir nuestro capital conversacional para facilitar el entendimiento humano, permitir que emerja nuestra sabiduría individual y colectiva, además de crear entre todos nuevas posibilidades juntos, abriendo nuestra mente, corazón y voluntad. En esto creemos y nos movemos día a día, pues sabemos que si cambian nuestras conversaciones, cambia nuestra cultura y nuestra vida, como nos dejó el legado de Humberto Maturana. Este es también nuestro llamado, el vivir con una mirada de acción ecosistémica, sembrando semillas para hacer posible un mundo para todos. Bueno, muy bien. Entonces, pues yo particularmente no escuché como muy bien el video, pero bueno, vamos adelante y ahí iremos como entre todos construyendo. Primero que todo, proponerles como una ruta en este ratico que vamos a estar juntos. Nuestra ruta, la idea es que miremos qué es esto de esa apuesta ecosistémica, por qué nosotros estamos hablando de mediciones, qué nos hemos encontrado en el mundo organizacional que nos ha llevado allá. Entonces, ¿qué es eso de un cambio en la forma de medir a partir de un cambio en la forma de mirar? ¿De qué estamos hablando? Hablar un poco del capital conversacional como fin y camino, compartir con ustedes las mediciones que hemos venido desarrollando y compartirles algo pues como de la certificación, porque pues quien quiera puede certificarse. Entonces, para poder arrancar, pues nosotros tenemos una apuesta declarada del ego al eco. Y entonces entender en qué consiste esa apuesta es muy importante, porque cuando uno entiende en qué consiste esa apuesta, pues se da cuenta de la apuesta que tiene Confluye como consultora. Es decir, nosotros somos una consultora que estamos como invitando a las organizaciones, entendiendo que cada organización ocupa un lugar de conciencia y que el lugar que ocupe es legítimo. Y nosotros tenemos una apuesta y es invitarlas a que no importa el lugar que ocupen, pues puedan entender que hay otros lugares más ecosistémicos. Entonces, entender qué significa lo ecosistémico es fundamental. Entonces, desde esa perspectiva, pues estos abordajes se mueven mucho desde la mirada, pues quienes nos conocen saben que nos movemos desde Humberto Maturana y Jimena Dávila, la biología cultural, allí está. Nos movemos desde el pensamiento sistémico, nos movemos desde la teoría U de Otto Scharmer, nos movemos desde la antroposofía. Bueno, Hola. tenemos, sí. Súper. Mil gracias. Bueno. Bienvenido. Bueno, entonces digamos, esos son pues parte de nuestros abordajes principales y lógicamente cuando hablamos de lo eco, estamos hablando de organizaciones 4.0. Y para poder entender a qué nos referimos con organizaciones 4.0, quisiera invitar a Sarita que nos proyecte la próxima diapositiva, donde algunos de ustedes en la red en otra oportunidad pues me escucharon con esta diapositiva, simplemente recordarla. Y es que, porque pues hay muchas clasificaciones del mundo de los sistemas organizacionales, pero nosotros adoptamos o traemos o incorporamos esta invitación que nos hace Otto Scharmer, donde nos habla de sistemas de 0.0 a 4.0. De hecho, en el último encuentro en Chile, que fue ahora en el mes de marzo, ya en el mundo organizacional está hablando de 2.0, 3.0 y 4.0.
Estos sistemas evolutivos nos hablan de lugares de conciencia, de formas de mirar. Y Otto define lo que él llama unos puntos de acupuntura, que tal como lo trae la acupuntura china, los puntos de acupuntura son estos lugares que a partir de hacer una adecuada presión, pues impacta todo el sistema. Y entonces él habla pues de los 8 puntos de acupuntura que ustedes pueden encontrar allí: la naturaleza, el trabajo, el capital, la tecnología, el liderazgo, el consumo, la coordinación. Bueno, por aquí los tengo a ustedes, voy a correrlos para poder, y la propiedad, muy bien. Y entonces dentro de esos puntos de acupuntura, nosotros en esta apuesta ecosistémica a lo que estamos invitando es que las organizaciones, no importa el lugar en el que están, porque lógicamente todos los lugares son legítimos. Humberto Maturana dice una cosa muy poderosa, y es que cada uno de nosotros, personas y organizaciones, nos ubicamos y actuamos y operamos lo mejor que podemos. Lo que pasa es que uno pues le sale como le sale, ¿no es cierto? Entonces, todos queremos hacerlo bien. Entonces, el lugar que uno ocupe siempre es legítimo. El tema es que qué tanto abrimos, por eso nosotros trabajamos las conversaciones, qué tanto trabajamos en fortalecer nuestras conversaciones para que podamos ampliar nuestra mirada, nuestro entendimiento, y podamos ver otras formas de operar. Desde esa perspectiva, para nosotros en estos puntos de acupuntura, todo lo que tiene que ver con la conversación y el capital conversacional, lo vemos en el punto 3, donde Otto habla pues del capital, y en ese sentido, lo ecosistémico se encuentra en el 4.0, en el capital cultural creativo, que para Otto, más importante incluso que el capital financiero, es el capital cultural creativo. Allí se ubica la conversación. Por eso para nosotros, pues la conversación es el capital de capitales, o sea, es el capital más importante. Y adicionalmente, digamos, si miramos todo lo que tiene que ver con el liderazgo, donde en 4.0 está la co-creación, y en la coordinación, que estamos hablando, por ejemplo, de las gobernanzas, pero también de las estructuras organizacionales y demás, hablamos de la acción colectiva basada en el conocimiento, que finalmente es la posibilidad de que las organizaciones puedan conectar con esa sabiduría colectiva que está en todas las organizaciones. O sea, la gente, las personas al interior de las organizaciones saben lo que hacen. Lo importante es poderlo poner en movimiento, integrarlo, conectarlo, y para eso sirve la conversación. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, nuestra apuesta es esa, Sarita. Si nos devolvemos un poco, Otto Scharmer es muy claro, el padre de la teoría U, dice que para que estas transformaciones se den en este paso del ego al eco, porque lógicamente estamos en un lugar donde estamos creando unos resultados que nadie quiere, y entonces, ¿cómo podemos transformar eso? Él habla de 4 elementos fundamentales. Uno tiene que ver con la conciencia, es decir, trabajar en la ampliación del entendimiento humano, trabajar en darnos cuenta de las consecuencias que generamos con nuestra forma de relacionarnos, de movernos, de tomar decisiones, pero también habla, por ejemplo, de la ciencia, la importancia de que esto no sea un delirio. O sea, aquí no estamos hablando, pues, ay, no, cojámonos de las manos, démonos besitos todos. No, es un tema, esto no es un delirio. O sea, aquí tiene que haber un conocimiento, pues, experto, que es muy valorado por otro también. Entonces, ese es el segundo elemento. El tercero tiene que ver con traer el arte, traer la poesía, traer la facilitación gráfica a la vida organizacional. Qué importante eso, porque eso nos ayuda a conectar con lo que Otto Scharmer llama el corazón abierto. La columna vertebral de la teoría U es mente, corazón y voluntad abierta. Y sabemos que nuestras mentes, en nuestras organizaciones son muy dementes. Es decir, está muy en el tema pues de la cabeza, de las cifras, los datos, lo cual es absolutamente importante, pero que necesitamos ir completos. Por lo tanto, necesitamos ese corazón abierto y esa voluntad abierta que nos lleve a la acción. Pero ese paso por el corazón abierto requiere precisamente reconocer nuestra condición humana. O sea, más allá de cualquier cosa, nuestras vulnerabilidades, conectar con nuestra generosidad y con nuestra mirada compasiva, porque es lo único que va a hacer que nos podamos encontrar con nosotros.
Cuando a uno el ego se le desborda, pues se le dificulta muchísimo encontrarse con el otro. Entonces, allí hay una invitación pues como muy importante de Otto, pero adicionalmente habla de un cuarto elemento que tiene que ver con revisar las estructuras. Y ese movimiento de las estructuras es central. ¿Por qué? Porque uno no puede invitar en las organizaciones a conversar si los modelos, las políticas, las reglas de negocio, eh, si los procesos van en contravía de eso. Entonces, si nosotros estamos invitando a las personas en las organizaciones a colaborar, a conversar, a co-crear, y resulta que los modelos los ponen es a competir, a dejar 2 o 3 muertos en el camino para poder dar los resultados, entonces lógicamente allí pues tenemos una serie de dificultades. Entonces la invitación de Otto es, no, es que no es solo el trabajo de conciencia con las personas, es que hay que trabajar en el cambio de las estructuras, hay que revisar los modelos de desempeño, modelos, las estructuras, las arquitecturas organizacionales y demás, y todo tipo de reglas de negocio y demás que están yendo en contravía de toda esta apuesta ecosistémica, porque entonces pues vamos a estar fragmentados. Lo eco es una invitación a la fragmentación, perdón, a la integración. Y lo que encontramos en el mundo organizacional es fragmentación, o sea, estamos divididos, entonces uno participa y vive unos modelos absolutamente que nos llevan a competir y por otro lado nos están invitando a conversar. Entonces nos fragmentamos, nos separamos, las áreas están fragmentadas, son como silos, nos vemos como competencia, no conectamos con el propósito superior. Entonces, este movimiento de las estructuras es la causa fundamental por la cual en Confluye nos hemos comprometido a trabajar con las mediciones, porque encontramos que las mediciones pues son un elemento fundamental porque dan cuenta del movimiento organizacional. De las mediciones nos permiten ver dónde aparece pues esos dobles vínculos culturales, ¿no es cierto? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, en potencial se trabaja desde un lugar, pero en liderazgo desde otro, pero entonces en cultura desde otro, y esas métricas hablan de cosas totalmente distintas, y si a eso le traemos riesgo psicosocial, que le da toda la responsabilidad a la empresa y le quita la responsabilidad al individuo. Entonces estas fragmentaciones pues nos están enloqueciendo. Entonces la invitación es cómo integrar y sentimos que con ese movimiento de las estructuras, nosotros a partir pues de las mediciones que estamos proponiendo, pues hacemos una invitación y una contribución importante desde allí. Entonces la idea es esa, cómo transformar las estructuras en el mundo organizacional que conecten más con una apuesta ecosistémica más que con una apuesta egoica, digamos, de individualismo rampante. Adicionalmente, pues todos saben o quienes nos conocen que nuestro gran inspirador ha sido Humberto Maturana, que fue el que le dio origen a Confluye. Y Humberto Maturana trae pues la biología cultural que para nosotros ha sido profundamente fuente de inspiración. Y desde esa perspectiva, la conversación, su distinción de la conversación es la coordinación de acciones, emociones y sentires. Y si nosotros no logramos darle profundidad a la conversación en las organizaciones, vamos a perdernos la oportunidad de encontrarnos unos con otros. O sea, la única manera de co-crear es dándole profundidad a la conversación. Y también, pues, con los otros abordajes que tenemos, como el caso, pues, de Otto Scharmer, que habla, por ejemplo, de la conversación generativa y demás, y de distintos caminos que nos permiten profundizar en la conversación, pues para nosotros estamos absolutamente convencidos de que todo lo que podamos hacer para fortalecer esas conversaciones al interior de las organizaciones, pues es por ahí, es nuestra apuesta. Entonces, ahí vamos, si quieren, seguimos adelante, Sarita. Adelante, te doy la palabra, Sarita, para que podamos seguir tejiendo entre todos. Bueno, vale, entonces como para ampliar un poquito uno de esos elementos del paso de lo ego a lo eco, tenemos también como este reconocimiento de la tensión, presencia, ausencia. Como una realidad, nosotros tenemos claro pues que la apuesta
de caminar en las organizaciones en presencia. Es una apuesta a largo plazo, es una apuesta que implica cosas. Entonces, pues esta es una de las declaraciones también del camino que traemos en las métricas, y es contribuir a que en las organizaciones se pueda develar lo que está en el caso de la presencia, develar la apertura de mente, corazón y voluntad, como lo dice allí, que se traduce en ese movimiento integrador que hablaba Anita, desde la confianza, que contribuyamos a que los sistemas se fortalezcan, pero de manera orgánica, y también que podamos contribuir a otro elemento de abordaje que hemos trabajado y caminado desde la perspectiva de Otto Scharmer, que es la conexión entre atención e intención, es decir, lo que se declara en las organizaciones, hacia dónde van en las organizaciones, los equipos de trabajo, grupos humanos, de hacia dónde van, pero dónde están poniendo el foco, y que nos desconecta un poco como esos dos lugares. La conexión con la fluidez, el actuar con sentido, el trabajo en bienestar, que es otra cosa pues que se viene moviendo mucho, y la perspectiva de bienestar pues se viene dando en las organizaciones desde algunos lugares, por ejemplo, desde las áreas de bienestar. Eso es una cosa pues como muy especial, desde las áreas, desde las diferentes métricas, una forma de mirar el bienestar como un bienestar también compensatorio, si se quiere, cuando el trabajar mismo debería ser la condición de bienestar, y reconociendo los impactos del propio operar. Eso es una persona, organización o grupo humano en presencia. En términos organizacionales es el trabajo pues hacia organizaciones 4.0, que otra forma de traducirlas, integrando otros abordajes, es organizaciones con prácticas colaborativas, ecosistémicas, TIL, evolutivas, si se quiere, pues en términos de Frederic Laloux, mostrando que el acontecer de la presencia organizacional se está dando cuenta más de lo que pasa adentro y el impacto que genera, que de esta búsqueda frenética que tenemos a veces en el mundo organizacional de buscar afuera, afuera todo el tiempo. Pero la realidad, pues lo que uno se va encontrando, por ejemplo, en las diferentes mediciones, es que la tendencia organizacional todavía se ubica mucho en el lugar de la ausencia. Pues ya quisiéramos que no, pero la tendencia a lo que tenemos de este lado de la ausencia, cerrar mente, corazón y voluntad, y eso que mente es un ejercicio que se viene ampliando cada vez más, sobre todo con estos movimientos de innovación. Hay una apuesta grande, pero aún encontrar, por ejemplo, prácticas de corazón abierto, más allá de las sensibilidades o de la empatía, del saludo, de la cercanía, sino poder traer pues como el corazón, la presencia, incluso la intuición, pero en las decisiones de manera muy fuerte todavía cuesta, y por supuesto la voluntad. Entonces lo que nos encontramos es que hay una tendencia a cerrar, y ya sabemos que si alguna de estas tres inteligencias se cierra, pues no tiene manera de integrarse con las otras. ¿Cómo se expresa esto en las organizaciones? Y que lo vemos también pues como a partir de las métricas, en la fragmentación, en las divisiones, en partir, en generar no bordes, en las áreas y en los haceres y en las gestiones, sino límites. Hasta aquí llego yo, hasta allá llegas tú, no entres a este que es mi área de conocimiento, en fin, o estos temas no nos pertenecen, pertenecen a otros, este tipo de fragmentaciones, y a los excesos de control cada vez más fuertes, y cuando un control falla, pues le generamos un control al control, y así pues vamos generando como mayor pesadez al sistema. Y lo que muestra el exceso de controles no es una fortaleza del sistema, sino por el contrario, desde esta perspectiva lo que muestra es una debilidad del sistema, una fragilidad del sistema. Muestra también las distancias entre atención e intención, que es, declaramos unos propósitos, unos objetivos, pero a veces tenemos reuniones, sea en lo macro o en lo micro, por ejemplo, en la gestión del desempeño, de comprometernos con algo, pero ver que estamos ocupados haciendo otras cosas, y quizás allí hay que abrir una conversación, no solamente para mirar si estamos poniendo el foco donde la energía, donde tenemos que ponerla, sino para mirar si ese objetivo sí se mantiene. Un poco pues que hace parte de la conversación abrir esa escucha. Esta distancia que se traduce en esfuerzos, en cansancio, en falta de sentido, en lo que se expresa pues en algunas otras formas de lenguaje organizacional, y que digamos que también existen otras mediciones precisamente para expresar estos cansancios, estos esfuerzos, estos
digamos, desgastes que a veces se observan. En las organizaciones, estas señales de ausencia se ven en prácticas desde 1.0 hasta 3.0, en la perspectiva pues de Otto Scharmer, que se basan en la competencia, en prácticas egosistémicas, inconscientes, que profundizan no solo las brechas que hay en las personas desde lo que son y lo que hacen, sino también en la organización con su atención y su intención, pero profundizan pues como las brechas ambientales, sociales, económicas que tenemos, que es de donde parte la puesta de confluencia. Pero todo este recorrido entonces de lo ego a lo eco, de fortalecer cada vez más la presencia, que estamos convencidos que nacen los seres humanos y hace que la organización entonces empiece a tener un operar con mayor presencia, o sea, ejerza una adecuada presencia en un sistema más amplio, pues ¿cómo se hace? Entonces nosotros traemos la invitación a hacerlo desde las métricas como lo traían. Y ahí quisiera pues invitar a Claudia que vayamos entrando a esto propiamente de lo que viene pasando con las métricas. Bien, entonces esto ha sido muy interesante porque pues obviamente aquello que medimos es donde estamos poniendo la mirada, es donde estamos poniendo la atención y los haceres van muy dirigidos a eso que se mide, ¿no? Em, Aunque declaremos unos caminos distintos, aunque digamos, no, en nuestra organización, en el equipo, es muy importante el trabajo colaborativo, por ejemplo, pero cuando vamos y miramos los indicadores, nos encontramos que lo que se está mirando, lo que se está observando es el desempeño individual, por poner un ejemplo. Entonces, en ese sentido, nos dimos cuenta que no podemos medir distinto si no podemos mirar distinto. Cuando cambiamos la forma como miramos, pues es necesario cambiar la forma como medimos. Y dentro de esos aprendizajes, dale, Sara, tenemos, pues compartimos estos que tenemos aquí. El primero, pues traerlo de la mirada a sí mismo y es como tener en las mediciones organizacionales tenerlas como una forma de observación propia de los sistemas, o sea, que se puedan autoobservar, que las personas se puedan mirar a sí mismos, los equipos se puedan mirar a sí mismos, que las organizaciones se puedan mirar a sí mismos a través de la herramienta, más allá de generar un resultado pues que después analizamos. Y el podernos observar a nosotros mismos nos permite velar los puntos ciegos. Otro de los aprendizajes que tuvimos es el que Ana comentó, y es que esto es una apuesta ecosistémica. Es decir, si bien podemos, o sea, y reconocemos que podemos estar en diferentes lugares, en las organizaciones, en el momento que estén viviendo, sí hay una apuesta detrás de la herramienta. Hay una invitación hacia organizaciones ecosistémicas. Entonces, los resultados pues van como con este marco, ¿no? Hacia allá. Si el resultado nos dio un poquito bajito, no quiere decir que la empresa esté mal, no quiere decir que se va a acabar, no, lo que nos está diciendo es qué tan lejos o qué tan cerca está de estas apuestas ecosistémicas. Entonces, todas tienen como base una apuesta. Lo otro que vimos importante es que no es solamente el resultado, sino también la forma como llegamos al resultado. Y ahí hay un compromiso que lo trae en la misma forma de valorar el diseño de la herramienta, la metodología propuesta, lo que sucede antes, durante el diligenciamiento de la herramienta y lo que sucede cuando se entregan los resultados, que todos esos momentos son importantes porque esto invita a la presencia y al que las personas a medida que van haciendo van recorriendo estas herramientas, puedan también pasar a hacerse cargo. Y en este sentido, el conectarse consigo mismo, porque en el momento en que vamos diligenciando, perdón, los cuestionarios, nos pasan cosas. Incluso hay personas que nos han dicho que solamente llenarlo ya para ellos fue como una intervención en sí misma, ¿no? Y entonces aquí el camino, o sea, que la herramienta no sea solamente encontrar un resultado, sino que el camino para llegar al resultado permita que las personas se hagan preguntas, puedan ser sinceros consigo mismos y que se evite el calificar a otros o a la empresa. Pero ese hablamos ahorita.
Bueno, y ante lo que ya veníamos diciendo, si cambia la forma como miramos un sistema, pues también debe cambiar la forma como lo medimos. Pues estaremos mirando y midiendo cosas distintas. Y eso parece, o sea, a eso a veces no le ponemos la mirada en las organizaciones. ¿Qué es lo que estamos midiendo cuando estamos midiendo y qué es lo que estamos declarando? Entonces aquí por eso la invitación principal es, si cambiamos nuestra forma de mirar, pues cambia nuestra forma de medir o estaremos midiendo cosas distintas. Bien, y en este camino entonces identificamos como 8 características que hemos integrado en nuestras mediciones, que ya pues ahora les contará más ya les iremos a contar más en detalle cada una de las mediciones. El primero es que los indicadores, o sea, cuando encontramos los indicadores, si bien cada uno de ellos tiene una información que es importante, es la combinación de ellos los que permiten hacer una narrativa, permite entender más ampliamente el sistema. Entonces, por eso decimos los indicadores nos permiten una lectura sistémica. Entonces, digamos que mirar un solo resultado no es suficiente. La primera medición con la que iniciamos fue capital conversacional. El capital conversacional genera un resultado, pero alrededor de él hay otros 10 indicadores. Entonces, cuando vemos todos los indicadores es que empieza a emerger la información, no solamente en el número, sino en la narración que empieza a aparecer cuando vamos cruzando los indicadores. Otra de las características es que si bien hemos desarrollado más mediciones, todas tienen como base el capital conversacional como indicador del tejido social creativo que ya Ana les contaba cuando estábamos hablando del capital 4.0 cultural creativo. Promueve la mirada colaborativa en lugar de la comparación y la competencia. En todas las preguntas, digamos que es más importante ver mi contribución, aparece la contribución de los demás, entender que a veces, pues que no es necesario que todos tengamos todo, pero que sí es importante darme cuenta en qué contribuyo y en qué necesito al otro. Y ahí, pues en esa conversación, sobre todo cuando hacemos la valoración de pares o de equipos, aparece más como el sentido de la colaboración más, de mirar quién tuvo más, quién tuvo menos, quién tiene más indicadores más altos, porque ese no es el sentido. Se sueltan los resultados como verdades descriptivas de otros e invitan a la capacidad reflexiva, es decir, que los resultados no tienen esta descripción de cómo es el jefe, cómo es la organización, cómo es el equipo, sino que traen más bien una reflexión hacia adentro pues, del sistema que estamos mirando. Ponen la valoración en cada persona, en su contribución, en su forma de mirar, en lugar de valorar lo que es afuera, lo que llamamos afuera, porque tenemos mediciones que te preguntan por tu jefe, te preguntan por el clima, te preguntan por los líderes, te preguntan, bueno, por una cantidad de cosas que están afuera. Estas mediciones ninguna pregunta por lo que está afuera, sino que pregunta por mi percepción, desde mi mirada, desde mi contribución y desde ahí vamos construyendo lo que aparece en el sistema. Muestra el momento en que está la organización frente a miradas evolutivas, ya esto pues se comentó, porque aquí está pues muy clara la apuesta. Promueve la diversidad en lugar de asuntos estandarizados, aquí no hay un resultado único que sea el mejor, incluso se valora si aumenta, si disminuye, si se mueve para un lado, porque es más importante el movimiento que va apareciendo y el sentido que tenga para las personas y para los grupos que un valor estándar que determine pues que se está bien o mal. Y por último tenemos el análisis se da en términos de posibilidades y contribución. O sea, aquí otra de las cosas que hemos aprendido y queremos conservar en las mediciones es que muchas veces aparece, mira, usted está aquí y la ideal es que llegue acá, ¿no? Entonces le falta todo este camino, hay una brecha, hay una falta en la que usted tiene que trabajar. Aquí no, aquí ese no es el deseo es poder conectar con las posibilidades, con la contribución que cada uno puede poner y que sea desde ahí que se trabaje, no desde lo que le falta. Entonces miremos Hay, ahora las mediciones. Ah, dale, Ana. hay algo ahí que quisiera agregar y es que en términos de abordaje, cada ser humano tiene una contribución que le corresponde y que es única. Eh,
el sintergético Jorge Carvajal lo dice con mucha claridad. Él dice que cada ser humano le pone una nota musical a la sinfonía de la vida. Por lo tanto, la responsabilidad de cada ser humano es entender cuál es su propia nota musical y ponerla en movimiento. No la puede dejar quieta. Entonces, por eso, ese es el sentido profundo de la diversidad. Es que cada uno pueda poner en movimiento su contribución. Y por eso no tenemos que ser buenos todos en todo, porque habrá quien sea bueno en lo que yo no soy bueno, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante allí y por eso no, el tema de los asuntos estandarizados, pues no ha lugar, ¿no es cierto? Porque se pierde la contribución de las personas. Gracias, Clara. Y Ana, pasemos entonces a mirar las valoraciones. Bueno, entonces como compartía Claudia, todas las mediciones que hemos venido trabajando y que hemos venido desarrollando están soportadas, digamos como que el néctar de todas las mediciones es el capital conversacional. El capital conversacional es una métrica que lleva ya varios años, yo creo que está desde funcionando, si mal no recuerdo, y Anita y Oscar aquí me corrigen, nace como desde el 2014 con una medición que se llamaba momento reflexivo y luego migra con toda la articulación de los abordajes a medirse el capital conversacional, que es la intención de medir en la organización cómo se están coordinando esas acciones, emociones y sentires, tal como el nombre pues, de la conversación lo trae la biología cultural. Y en todo ese trabajo y el recorrido de los años empezamos a ver que hay 9 dimensiones que movilizan ese capital conversacional. Aquí están resumiditas, pero pues cada una de ellas tiene su desarrollo también y es valoramos en ese capital, valoramos la disposición, la valentía, la escucha, la confianza, los modos de conversación, la ubicación, que en términos de eso es como la manera como las personas se paran frente a otros y si son conscientes del impacto que generan con su manera de ubicarse, la diversidad y las certezas. Esas son las 9 dimensiones que valora el capital fundamentalmente. Pero además, dentro de la medición del capital, contarles que se valora también la tendencia o la atención, presencia, ausencia, tanto de los grupos, de las personas como de la organización en general. Se valora la distancia entre atención e intención en estas 9 dimensiones, es decir, cómo están, el capital tiene en la atención la capacidad de mostrar cuál es el movimiento que se viene dando en estos 9 aspectos. Pero también tiene la posibilidad de que las organizaciones muestren dónde están poniendo su intención. Entonces, cosas que nos hemos encontrado en las métricas, por ejemplo, muy especiales, y es que las organizaciones priorizan la diversidad como un tema que hay que trabajar, como un tema importante, y lo ponen de primero, y en intención está súper priorizado. Pero cuando miramos la manera como la organización se mueve, cuesta. O sea, si hablamos de diversidad, incluso traemos pues las políticas de diversidad que nos convocan a traer, bueno, estas que vienen pues también como por políticas públicas y demás, pero a la hora de la verdad pues nos cuesta mucha dificultad trabajar con quien no nos gusta, con quien está haciendo ruido en el equipo, con quien pone pues como otros lugares, otras formas, en fin. Entonces, esta distancia, atención, intención, nos permite nos permite abrir estas conversaciones sobre lo que estamos declarando y sobre cómo nos estamos moviendo. Otros elementos que trae esta medición del capital conversacional tiene que ver con no solo cómo está la confianza, medida en la forma de operar, si se está operando o no en confianza, sino también que las personas puedan declarar abiertamente qué tanta es su percepción de confianza con unos grupos en particular. Confianza y colaboración, y otro indicador que trae tiene que ver con la identidad con el trabajo, que es un indicador que participa directamente de la noción de presencia, que la noción de presencia, como les compartíamos ahorita, trae también qué tan cercana está la atención y la intención. Una cosa muy especial a mí no se me olvida como uno de los últimos elementos que se ha traído de la sintergética al equipo de trabajo en Confluye, que tiene que ver
con Jorge Carvajal, que cada vez está más presente en estos abordajes, es que esta conexión, esta cercanía, por ejemplo, entre si yo disfruto lo que estoy trabajando, qué tanto se parece el trabajo que estoy realizando con el trabajo que quisiera realizar, qué tanto se parece el trabajo que estoy realizando o lo que la empresa está haciendo con lo que a mí me gustaría que hicieran las empresas, marca unas distancias muy especiales o unas cercanías entre atención e intención. Y es que eso muestra la capacidad que yo tengo, por ejemplo, de rendir 8 horas estando desconectado. O sea, 8 horas funcionando, haciéndolo bien, seguramente, porque tengo la técnica, la habilidad, el compromiso, pero muy posiblemente la desconexión. Y entonces los estudios de la sintergética, por ejemplo, con Jorge Carvajal, vienen trayendo esta capacidad que tenemos, que hemos venido teniendo los seres humanos de hacer las cosas desconectados. O sea, sin el placer de hacerlo, sin el gusto de hacerlo, saliendo rápido del tema, funcionando como algo que facilita, por ejemplo, las demencias seniles que están apareciendo a más temprana edad, pues como que acostumbramos el cerebro a vivir desconectado de nuestro querer y de toda nuestra conexión, que a futuro es muy fácil irnos desconectando más temprano. Entonces, esta relación atención-intención que nosotros también venimos analizando, los resultados que se dan en esas diferencias nos van mostrando como un camino. Esta es la Ay, valoración Sarita, un fundamental del paréntesis ahí, capitán, Anita. porque Qué es que pena que no te traes, veo por adelante. Sí. no, es que traes a Jorge Carvajal y compartirles que es maravilloso porque ya están los estudios donde se demuestra que la falta de conversación, cuando no abrimos las conversaciones que son, es decir, cuando evitamos estas conversaciones incómodas, afecta nuestra biología. Por lo tanto, nuestro sistema biológico aprende a desconectar las células cerebrales, la sinapsis cerebral no es tan poderosa y eso hace que, por eso, si ustedes se dan cuenta, cada vez es más frecuente encontrar personas que se van desconectando con el Alzheimer, o sea, no pierden como ya no lo reconocen a uno, lo que quiera que sea, tiene que ver con una manera de enfrentar la vida que afecta a nuestra biología. Es decir, yo evito abrir las conversaciones, evito decir lo que tengo, porque si no, eso es muy incómodo. Entonces, y un ejemplo muy sencillo, yo lo siento mucho en las familias, y es, ay no, pues en aras de que permanezcamos unidos, hay muchas conversaciones que no se abren, y entonces eso está trayendo unas consecuencias en nuestra biología de desconexión sináptica, por lo tanto, vamos perdiendo capacidad de conexión y de conciencia. Y Sara, también aquí sumar que otro de los indicadores que nos muestra el capital es la descarga, la mente abierta, el corazón abierto, la voluntad y la conciencia ecosistémica. También eso nos lo permite generar esta herramienta. Así es, pues que ya es puro abordaje, teoría, o pues que aquí no tendríamos como el tiempo para ampliarlo mucho y pues que algunos entiendo ya se han acercado a él, pero de hecho cada una de las dimensiones se valora haciendo un recorrido por esa U en la aplicación pues como el instrumento. Y esto entonces para compartir que esto es como lo esencial. Entonces el capital tiene estas 9 dimensiones y estos otros indicadores. Pero este capital se va modulando y se van haciendo unas lecturas de esto a partir de las diferentes métricas. Entonces, como medición, por ejemplo, de cultura organizacional, nos muestra pues cómo es la mirada pues de las culturas organizacionales, pero también en cómo están en ese camino hacia culturas o formas de operar ecosistémicas que permitan reconocer también la presencia de la organización en los territorios, en el sector en el que participo, pues en el sector empresarial. Y pues a propósito como de estos llamados o esta invitación a que no podemos seguir yéndonos, por ejemplo, con los temas de sostenibilidad a toda costa, pues porque tenemos que ser sostenible desde la perspectiva económica, pero pues si el sistema más amplio, por ejemplo, eh, no aporta, digamos, nuestros modelos de negocio, porque de hecho con las valoraciones de cultura se llega a hablar de los modelos de negocio, pues entonces
¿vale la pena la sostenibilidad o no vale? Pues no tiene que valer en sí misma solo por conservar el tema de hacer empresa desde una perspectiva 2.0 si se quiere. Entonces, traemos la medición de cultura, el capital que permite, o la medición de cultura que trae el capital que permiten que encontremos allí. La tendencia de cultura es más en la confianza o en el control. Si están más en el control, más desgaste, más burocráticas, más tramitología, más demora en los procesos. Las que están más asociadas al Estado sabemos que tienen estas cosas, pero es precisamente porque lo que se funda allí es la desconfianza. Permite develar el estado de la conversación a nivel organizacional, pero también si se están dando las conversaciones que se deben dar en la organización, porque hay una cosa bellísima, cuando no hablamos de medición de cultura, sino, por ejemplo, solo de capital, tenemos la tendencia a que las personas piensen que lo conversacional es este ejercicio de diálogo, de sentarnos a ver cómo estás, qué has hecho, si charlamos o no charlamos, pero la conversación es todo el movimiento que hacemos alrededor de lo que conversamos, lo que acordamos y si se dan las conversaciones que se dan, con quién se tienen que dar, porque puede que se den, pero no con quién se tienen que dar. Entonces, ayuda a develar eso, ayuda a develar las estructuras que no dejan mover la cultura, que esto pasa mucho. Que queremos, nosotros no trabajamos con mirada de cultura meta, eso hace parte de una de las descripciones que Claudia compartía, es que no hay una apuesta de llegar a un punto, ni un estándar, ni estamos aquí, tenemos que llegar acá, pues nosotros tenemos una apuesta de mirada sistémica, pero la organización podría decir que sí o que no. Hola. Bueno, y si levantan una manito y me dicen, porque es que proyectando a veces no veo como todas las... Bueno, No, pero creo que fue que se coló una conversación ahí, tranquilo. ok. Entonces nos ayuda a develar esas estructuras y el compromiso también está en esas conversaciones, porque lo otro que pasa, y voy a traer acá pues como sí, la experiencia en los acompañamientos que hemos tenido, pero también históricamente, sobre todo para la red, que es cuando acompañamos estos temas humanos en las organizaciones con equipos directivos, comités, juntas, se tiende a pensar que estos temas blandos aquí los manejamos y todo, pero si hay que tocar un tema estructural, como el proceso de contratación, un tema de la visión de costos y todo, eso ya no le corresponde a estos temas. Y nuestra visión es que todo eso está integrado. Y si aparece un tema de estructura que no está dejando que la organización opere de una manera fluida, pues la conversación tiene que aparecer y la conversación por la estructura y el trabajo por la estructura que nosotros lo hacemos, pues desde los puntos de acupuntura o así lo venimos caminando. Muestra esta distancia entre el sentir y la convicción de los colaboradores que se devela en las distancias entre atención e intención y el lugar de conciencia que viene transitando la organización en términos pues de estas prácticas 2, 3 y 4 puntos. Bien, entonces dentro del capital también tenemos, digamos que un módulo que permite a los equipos hacer una valoración de pares, mirarse a sí mismo. Y esta herramienta nos muestra el estado relacional del equipo en términos de la calidad de sus interacciones y la forma como se miran unos a otros. Y esto es muy importante porque cuando se hace esta valoración de pares, cuando miran a sus compañeros, no los evalúan, o sea, no dicen, este tiene esto, este le falta esto, sino que la herramienta trae como unas afirmaciones o unas frases que vienen desde las dimensiones y la pregunta es, ¿en quiénes de tus compañeros ves esto? ¿Sí? ¿En quiénes ves estas características? Entonces esto ha sido muy bello porque lo que nos devela es la forma como miramos, la manera como se miran entre ellos, no cómo se evalúan, y nos trae en la conversación esto de que el hecho de que esto se vea o no se vea no quiere decir que lo tenga o no lo tenga. Es lo que como seres pues que nos encontramos en espacios a trabajar juntos, podemos ver del otro y también nos permite, nos da la posibilidad de observar lo que cada uno ve y lo que deja de ver. Eso abre conversaciones muy poderosas, ¿no? Entonces esto lo que nos dice aquí, invita a asumir la propia forma de mirar, aporta conversaciones que fortalecen el trabajo del equipo en confianza,
aparecen conversaciones que de otras maneras no es fácil que aparezcan. Invitan a reconocer la contribución consciente o inconsciente. Hay personas que se sorprenden de lo que ven en ellas, de lo que ven en otros, y, y la forma como arman este espacio de contribución entre todos, porque hay un resultado que es grupal. Se empiezan a develar puntos ciegos como equipo y también a nivel individual. Esto invita pues a que cada uno asuma su propia forma de mirar a los compañeros y su forma de mirar a los líderes, y fortalece la responsabilidad individual y colectiva al hacerse cargo, porque como decimos, aquí no los estamos evaluando, sino que lo que traemos es la forma como nos miramos entre nosotros. Yo quisiera agregar, antes de hablar de esta valoración de juntas directivas con los equipos de trabajo, que a mí me ha parecido muy especial que cuando empezamos a hacer esta valoración de equipos, sentíamos a los equipos preocupados, pues como inquietos. Ay, no, es que yo no voy a valorar a tal porque es que casi no lo conozco. Como si por uno, como con la valoración que uno hiciera, es un en sí. Y Maturana trae esto de una manera muy bella. Y resulta que la valoración de equipos de trabajo que trae Confluye, realmente cuando yo valoro al otro, dice más de la manera como yo miro que realmente el otro como ves. El otro es, yo lo veo así, pero eso no quiere decir ni que es así ni que no sea así. Quiere decir que esa es mi perspectiva de cómo puedo ver al otro. Por lo tanto, da más información de mí que del otro. Y esto es muy liberador también, porque por eso abrimos las conversaciones. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido experiencias con otra persona que, por ejemplo, a mí me pudiera costar muchísimo, pero a otras personas de la red no? Y es la misma persona. O sea que abrir estas conversaciones siempre es importante. Gracias. Ah, bueno, y entonces compartirles un poco la métrica de las juntas directivas. Nosotros llegamos a desarrollar la medición de pues, la valoración de las juntas directivas por una razón, porque cuando nosotros presentábamos las propuestas en las organizaciones, normalmente nos llevaban a las juntas directivas para que las juntas directivas aprobaran nuestras propuestas. Y en esas reuniones eso era una cosa, pues particularmente recuerdo una muy desafiante donde pues como nosotros no trabajamos con cultura meta y entonces esa junta directiva pues eso era, ¿cómo así que no vamos a trabajar con cultura meta? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? ¿Y eso cómo lo vamos a medir? Y eso no sé qué. Y entonces nosotros pues nos vimos muy inspirados a poder trabajar en una valoración de juntas directivas porque sentimos que las juntas son centrales en todo el direccionamiento de las organizaciones y que es necesario llegar a las juntas directivas. Y eso nos implicó hacer un desarrollo particular porque las juntas directivas vienen, digamos, orientadas pues por la OCDE, por Código País Colombia, y entonces eso, pues bueno, nos dimos a la tarea pues de estudiar, de profundizar y desarrollamos esta valoración de juntas directivas con base en el capital conversacional. Entonces, si quieres, adelanta, Sarita, y les compartimos un poco esta valoración de juntas directivas. Voy a volver a correrlos para el otro lado. Bueno, la idea es que, miren ustedes, las juntas directivas es el órgano de gobernanza más importante en una organización. Y normalmente los miembros de las juntas directivas son escogidos por la experticia que tienen, pero rara vez, rara vez son escogidos, digamos, por su capacidad de darle profundidad a la conversación. Y entonces las juntas directivas tienen unas dificultades en su relacionamiento enormes. Además, pues que en ese paso del ego al eco, pues tenemos todos una gran tarea, ¿no es cierto? Porque claro, si a mí me escogen por la experticia y me llevan allá para que ponga mi mirada, es muy difícil incluso tener mente abierta. ¿A qué me refiero? Pues, ¿o a qué nos referimos? Nos referimos es que la mente se cierra cuando yo me vuelvo sordo porque solamente me parece lo que yo veo, porque creo que mi opinión es la única válida, es la única que existe. Entonces eso es una mente cerrada, pues ahí no hay cómo entrar. Entonces eso es un diálogo de sordos. Entonces sentimos que era fundamental hacer un trabajo con las juntas directivas que les permitiera a ellos mirarse a sí mismos y ver el impacto que tienen las decisiones que toman cuando, por ejemplo, toman decisiones como esta pelea no la voy a dar, me voy a quedar aquí callado, pero en esta no la suelto,
o cuando, y por eso, si ustedes se dan cuenta, todo el tema de gobierno corporativo se funda desde la desconfianza. Por eso está tan normado. Entonces, la idea es en esta métrica que se puedan abrir conversaciones, identificar el lugar interior, o sea, cuál es la intención real desde el cual se están tomando las decisiones, que puedan ver las consecuencias de las decisiones que toman, de ver los puntos ciegos como junta y en esto, pues, compartirles que ya hemos hecho, pues, tenemos experiencia en valoración de juntas directivas en los últimos años, incluso con una misma junta hemos hecho 3 años consecutivos la valoración y ahí mismo se les nota. O sea, ellos empiezan a entender cómo se mueven, a verlo con claridad, a entender que es importante, pues que hay otras maneras de participar en una junta directiva. Adicionalmente, pues permite una interacción importante con la administración, la manera, o sea, a mí nos sorprende mucho cómo muchas veces la administración cuando va a la junta siente como si fuera el día del juicio final. Ay, no, yo como si fuera un examen horrible, pero ¿y si todos trabajamos por el mismo propósito superior, por qué tiene que pasar eso? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿No es cierto? Entonces, bueno, y gestionar la gobernanza hacia prácticas 4.0, mirar la calidad de la atención, trabajar profundamente la escucha, porque lo que hemos encontrado es que la dificultad más grande está precisamente en los sordos que nos volvemos todos a partir del apego a nuestras certezas y nuestra propia forma de mirar. Entonces, no es cualquier cosa, pero pues ya la estamos moviendo. Adelante. Y yo quisiera completar allí, Entonces, pues, como de las experiencias que hemos tenido, que el trabajo en juntas con el tema de la escucha ha sido fundamental, no solo porque la manera como a veces nos ubicamos desde la experticia, sino también porque la calidad de la atención, por ejemplo, de los miembros de junta a veces se delega, es decir, a cómo trajeron la presentación, a cómo trajeron los datos y además en estos lugares de que a veces son personas tan ocupadas y tan importantes, entonces como que yo vengo para tomar la decisión, pero tengo mil cosas, además hay que tomar la decisión rápido porque tenemos que trabajar no sé cuántos puntos en cuánto tiempo y entonces que ellos se puedan dar cuenta de cómo se afecta la calidad de la atención en lugares y momentos donde las decisiones son fundamentales y que no se trata solo de hechos y datos, sino de lo que yo estoy poniendo ahí, ha sido pues como un trabajo, pues yo digo que muy bello, pues en ese sentido del acercamiento a las juntas. También tenemos el trabajo de la medición del liderazgo emergente. Este es un trabajo con el que este año 2024 empezamos fuerte, pues ya como a iterar, a lanzar los formularios, a hacer como todo este movimiento. Está soportado también en el hecho de poder ver en los líderes cómo están sus dimensiones de capital desde la perspectiva de que los líderes aún ocupan un lugar especial en los sistemas. Pues nosotros somos más de la mirada del liderazgo 4.0, que es compartido, que es la gerencia coinspirativa, que es co-creativo, pero nosotros estamos todavía en culturas donde la gente mira para arriba y los líderes miran para abajo. O sea, es una forma de mirar que todavía está. Y entonces poder entender cómo este grupo de personas están mirando su propio liderazgo y la forma de tomar las decisiones y todo en prácticas que facilitan migrar hacia la co-creación, a reconocer la sabiduría colectiva, a reconocer, uno contrata, las organizaciones contratan líderes, gerentes directivos, porque son ellos los que dan los resultados, pero los resultados los dan las personas en general. Y entonces es como poder ayudar a que estas prácticas ecosistémicas aparezcan. Entonces valoramos liderazgo para valorar la mirada del liderazgo en gobernanza, en ellos cómo miran la toma de decisiones, el manejo de equipos, desde prácticas 2.0 hasta 4.0. Y lo otro que pasa es que es muy especial porque en el discurso del liderazgo, pues hay una forma de mirar cada vez más amplia a nivel discursivo. Entonces, si uno le dice a un líder si es más importante el control que la confianza, va a decir, no, la confianza es súper importante, pero a la hora de tomar la decisión vuelve al control.
O sea, es como decimos muchas cosas en el discurso de evolución del liderazgo, pero a la hora de movernos, ¿a qué prácticas y formas de operar nos volvemos? Entonces, a partir de allí, hemos venido ampliando pues como esta valoración del liderazgo. ¿Qué permite esto? Pues que cada líder mire con el reconocimiento de lo que pone al servicio del sistema más amplio en su manera de mirar, pero también en dónde está ubicada su forma de mirar en las organizaciones, en qué tipo de prácticas y si esto se da por él o porque la organización también lo lleva a eso. Analizar sistémicamente lo que tienen declarado como liderazgo, que pasa mucho, y es que se declaran unas cosas, pero moverlas cuesta. En el discurso, en las valoraciones de gestión de calidad, lo replicamos muy bonito, pero a la hora de movernos, ¿qué estamos privilegiando? Y también como los estilos propios. Es muy importante entender que esta medición se aleja de un estilo de liderazgo declarado en la organización, o sea, se estila el estilo propio, pero la apuesta es que es un liderazgo colectivo, o sea, hacia allá se camina y es como lo estamos haciendo juntos, conservando que cada uno pueda hacer lo que pueda hacer, que es como otro aprendizaje. Y se conecta con las valoraciones y mediciones de potencial y lo que llamamos, en lugar de mapa de talento, mapa de posibilidades en el movimiento organizacional, y es que se valoran las personas en la línea de unas dimensiones de capital analizadas propiamente para el potencial, la apuesta o la conexión con formas de liderazgo evolutivo o 4.0, pero también se hace el paralelo con el histórico y el trabajo de resultados que las personas han tenido, de tal manera que se pone en una conversación organismo-nicho esa relación de, por un lado me piden que opere como líder de cierta manera, pero por el otro lado me dicen que los resultados tienen que ser de este modo. Entonces, esos dos dominios, como si están conversando, son dominios disjuntos, pueden conectarse, es difícil que se conecten, pues para que las organizaciones también puedan declarar y decidir qué movimientos pueden hacer. Esto es pues como a lo que contribuye el mapa de posibilidades con la valoración de potencial, que contribuye, pues ya sabemos, a poder tomar decisiones con la gestión del talento, como tradicionalmente se llama, eh, posiciones de las personas en la estructura, movimientos, en fin, pero que las personas también con su potencial, que el potencial no puede estar desconectado del nicho. Esa es una de las premisas de la mirada de potencial nuestra, no es que yo tenga un potencial per se y que mi potencial en sí, en cualquier parte va a ser porque es que yo soy súper wow o tengo unas habilidades impresionantes. Eso tiene que ver con la interacción organismo-nicho y ayuda mucho también a que las personas se puedan revisar en su propio potencial. Manejamos, o pues la invitación es a tener mapas de talento, por ejemplo, que no sean ocultos, que las personas puedan saber dónde están ubicadas en ese análisis de perspectiva, que sepan dónde están y eso qué les dice a ellos y qué puede pasar con eso, y no pues como este tema de gestión que también tradicionalmente o históricamente se conserva para las áreas de gestión humana, por ejemplo, que tienen la información del talento, o para los jefes que miran así como desde el panóptico de su equipo a ver dónde está ubicado para poder hacer como los movimientos necesarios en términos estratégicos de lo que se requiere. Muy Clarisa, bien, Anita. para que Adelante. podamos abrir como a permitir que haya preguntas y comentarios, presentemos como la de integración y porque pues qué bueno que pudiéramos abrir aquí haya alguna Sí. pregunta. Listo. Ay, bueno, yo pensé que ya con mediciones estábamos hasta acá, pero pues esto es muy importante. Lo que trae es que lo compartíamos al principio, y es que las organizaciones pueden hacer una medición sistémica de la organización, donde en un solo aprovechamiento de aplicación pueden tener valoración de equipos, pueden tener valoración de potencial, pueden tener el indicador de cultura, pueden tener si se quiere, valoración del liderazgo, ya sea individual o colectivamente, pues digamos cómo están los líderes. ¿Qué permite esto? Permite eh, integrar como estos resultados con el indicador de organización y empresa, trayendo
lo más importante acá es que como cada resultado se modula de acuerdo a la necesidad particular. O sea, la medición del liderazgo es la del liderazgo, pero trae una cosa muy importante y es que no trae estas conversaciones de dominios disjuntos de que se valoran unas cosas desde unas miradas y unos abordajes y otras desde otros. Entonces conecta en esa forma de unificar también la consistencia de los compromisos, de las apuestas de desarrollo individual y hace también una especie de, pues que no solamente es una economía de escala con las métricas, que a veces son tantas en las organizaciones, sino también con la apuesta y el movimiento general, o sea, como con el compromiso de cultura. Yo no sé, allí Anita y Klaus, si quisieran ampliar algo. Pues yo quisiera como abrir el espacio a la conversación, o no sé, Claudia, si quisieras agregar algo más. Abramos un poco como a ver cómo está la escucha, qué van sintiendo, qué van, si qué les pasa con esta presentación y este compartir lo que nos ha venido pasando en la organización. Pues Adriana, adelante. Ay, no, yo estoy fascinada. Sobre todo que esta mañana estoy acompañando una empresa y esta mañana estuvimos conversando de esto precisamente, porque finalmente eh, el lenguaje, como ustedes lo dicen, el lenguaje de la organización necesita el lenguaje del resultado, ¿cierto? Que esto no pase como simplemente como bonito, o que sí vinieron y pasó algo, pero no sabemos qué. Entonces, muy, muy pertinente, lo encuentro bastante pertinente todas las mediciones que están haciendo, muy bacanas, muy chéveres. Si quisiera hacerles una pregunta, yo no sé si es 2.0, 3.0 o 0%, 0%, pero es sobre la validez y la confiabilidad de los instrumentos, ¿cierto? Y quizás contradiciendo un poquito a Maturana, el tema de la comparación, porque finalmente hay veces que le preguntan a uno, sí, pues yo estoy así de bien o de mal, pero ¿con relación a quién? A la industria, a otras empresas parecidas en tamaño, en fin. Entonces, por esas tres cosas, la validez, la confiabilidad y la comparación. No sé Pues, si, bueno, dale, Anita. no, Sarita, ¿qué ibas a decir? ¿Ibas a invitar a Oscar con lo de la validez o qué? Sí. ¿O qué ibas a decir? Dale, Pues iba a tranquilo. compartir un poco como la perspectiva de la respuesta. Uno es que nosotros en este momento estamos precisamente haciendo todo un ejercicio de como de validez y confiabilidad a partir de los datos estadísticos porque llegamos a los 6.000 algo aplicaciones. No puedo dar el dato exacto. Entonces, con eso nosotros ya estamos validando resultados, tendencias y movimientos. Desde la perspectiva estadística, que ahí sí, pues yo lo digo en términos generales, pero Oscar, pues es ahí el que tiene los criterios de validez y confiabilidad. Y pues yo no sé, lo otro que tiene que ver con la comparación es que también nos permite decir, contar cosas. Por ejemplo, que voy a decir una cosa como esta. La dimensión de valentía en juntas directivas tiene unos resultados muy distintos a lo que tienen el resto de grupos de personas en que aplicamos. Eso es certero. Decir eso es muy importante, pero también es muy importante desde qué lugar decirlo. Si es que para juntas, todos los miembros de junta tendrían que tener un indicador de valentía por encima de lo que tiene un directivo organizacional normal, o qué dice eso. Entonces, digamos que ahí vamos en ese ejercicio, pero ahí invitaría pues a Anita como desde la perspectiva maturana el tema de la comparación. Si es un lugar como de vernos en relación a yo no sé si es propiamente comparativo, si deberíamos estar iguales o no, o cerquita, pues eso trae otra emoción. Sí, digamos que, a ver, en términos reales, digamos en el mapa de posibilidades, pues lógicamente las personas aparecen ocupando un lugar. Entonces, si uno quiere, uno puede llevar la conversación hacia allá, pero la invitación que nosotros hacemos es cómo hacer para que cada persona al interior de la organización sea capaz para que desde sí misma aporte lo mejor que tiene con base en lo que es y lo que hace. Esa es la invitación. Sin que tenga que estar un jefe encima,
sin que cambien los comportamientos de las personas, porque entonces esta es una invitación a hacernos cargo profundamente. De hecho, nosotros pensamos y estamos convencidos de que el principal beneficio que uno tendría que tener en una organización es tener la posibilidad de tener la organización como un escenario para uno poner en movimiento su potencial, ¿no es cierto? O sea, eso, pues eso es maravilloso, pero eso requiere, pues, muchas cosas. Entonces, una consecuencia, por ejemplo, de organizaciones que están más en el campo 2.0 o 3.0 es que algunas de las organizaciones han encontrado la manera de retener el talento con una cantidad de beneficios que ahora están encartados con la experiencia del empleado. Ay, que si tiene mascotas, ay, que si tiene no sé qué, ay, que a este le gusta viajar, que este no quiere hijos. Y eso es un encarte tremendo. Y entonces la consecuencia de eso es que, ah, no, si no me dan, yo aquí no me quedo, pues, o me dan muy poquito, nunca es suficiente. Pero, a ver, yo soy capaz de dar lo mejor que yo tengo, porque además yo me respeto mucho, me quiero mucho, y es un tema de autorrespeto, en el sentido de que donde yo esté, pues yo saco mi mejor versión. O sea, eso es un tema de empoderamiento del ser humano y de conexión con el propósito, pues muy importante, y esas son las organizaciones ecosistémicas. Entonces, esta forma de mirar, donde, pues, por ejemplo, pues yo voy a decir cosas muy tremendas, porque ahí estamos metidos y porque esta es una apuesta muy compleja. Por ejemplo, los salarios variables que se volvieron, o sea, ya nadie cuestiona los salarios variables. Pero a la hora de la verdad, la consecuencia de los salarios variables es que los ponía a todos a competir internamente. Usted cumplió o sea, eso es un tema tenaz. Entonces, hay una cantidad por eso hablamos de las estructuras. Hemos montado unas estructuras con todo el amor del mundo, pero pues, y con toda, pero que traen unas consecuencias aterradoras. Otra consecuencia importante, el tema de la velocidad del movimiento organizacional. La velocidad del movimiento organizacional tiene que ver con la capacidad que uno tiene de presencia. Y eso aparece en el camino y en el proceso, no es un punto de partida. Entonces, desde esa perspectiva, pues hay una cantidad de cosas en las que nos hemos montado y cada vez más y más cosas, pero pues ¿cuál es el sentido de todas las cosas que hacemos? A lo mejor no hay que hacer tantas, pero pues hagamos las que son. Bueno, y por ahí anda Juan Fernando. Mauricio, Ah, Mauricio y Mauricio. Juan. Bueno, yo tengo mucho para agradecer. La verdad que gracias a Confluye, a todos y cada uno de las integrantes pues, del equipo de Confluye, por toda esta presentación y pues, por puesta en escena, amplificación de posibilidades también. Y también tendría mucho para conversar, digamos que más allá del método, lo que sea, es simplemente como para amplificar la conversación. Solamente quisiera decir dos o tres cosas y una pregunta específicamente. La primera es, por supuesto, los seres humanos tenemos uno de los miedos más grandes que es el rechazo, otro que es el fracaso y demás, y eso a veces nos impide ser auténticos, genuinos, no sentirnos cuidados, valorados y demás, y por supuesto, y ahí viene como el tema de las preguntas, o más bien la pregunta porque no quiero que sea solamente una. Eh, no escuché en ninguna parte, por lo menos no creo que haberlo escuchado, el tema de los estados de ánimo, porque los estados de ánimo son determinantes para decir lo que decimos, para conversar como conversamos, para relacionarnos como relacionamos, para ver el mundo como lo vemos y demás. Y no sé si el estado o los estados de ánimo, por supuesto, estén, digamos que, visualizados, potenciados y por hemos tenidos en cuenta en este elemento figurativo de mediciones conversacionales, tanto liderazgo emergente, elementos culturales, potenciación, por supuesto, de las conversaciones y todo lo que tiene que ver con el talento, en fin. Entonces, pues simplemente lo dejo ahí puntualizado, queriendo, o les pido un nuevo espacio, pero ya más conversacional para hablar de tantos temas que dejaron abiertos y con mi gratitud para todos y cada uno de ustedes. Gracias. Mauricio, muchas gracias por lo que nos traes. Pues nosotros sentimos que la vida es aprendizaje, somos eternos aprendices y por lo tanto la incomodidad es muy importante. Y la incomodidad pues tiene un impacto directo en los estados de ánimo.
La incomodidad, pues Humberto Maturana dice dos cosas muy bellas y es que, o dice una cosa muy bella y es que los seres humanos nos transformamos a partir de la curiosidad o el dolor. Y el dolor tiene que ver precisamente con pues la incomodidad, lo que hay veces uno quiere una cosa y le pasa otra, pero es que ese es el liderazgo emergente, ¿no es cierto? Y es soltar las expectativas. O sea, los estados de ánimo tienen una conexión muy directa con las expectativas que tenemos sobre lo que nosotros, desde la perspectiva de cada uno y el lugar de conciencia que tenemos, debería ser o no, lo que nos sentimos que es oportuno para nosotros o no vivir. Entonces, desde esa perspectiva es bienvenido, pues todos los estados de ánimo son absolutamente bienvenidos porque hacen parte de la vida y la idea es cómo aprendemos de eso y sentimos que una estrategia fundamental para poder develar puntos ciegos tiene que ver precisamente con estar atentos al aprendizaje que nos trae la incomodidad, no evitarla. Digamos que otra de las motivaciones que nos ayudó a nosotros a pensar en estas mediciones tenía que ver, por ejemplo, con la métrica de clima organizacional, que trae, por ejemplo, una pretensión de que todo el año tiene que ser primaveral. Es como, Ujú. como un lugar interior que tiene y nosotros sentimos que eso no es real. O sea, No existe. hay tsunamis, hay tormentas, hay momentos más fluidos y más armónicos, pero pues es que eso hace parte de la vida. Entonces está pues ahí como muy, muy en la esencia misma del abordaje, Mauricio. Cortito. Metodológicamente, en el néctar, que digo yo, la flor del capital, lo que está ahí, hay unas preguntas asociadas a corazón abierto que tiene que ver con la capacidad de aparecer. ¿Cómo vamos en esa autenticidad? Y eso incluye el estado de ánimo en que llegué a la reunión, al día, a lo que estoy transitando, todo eso. Pues digamos que hay manera metodológicamente a través del instrumento de ver qué tanta apertura hay a eso o no, porque también estamos en el lugar de que esto va por dentro y yo llego a la organización y aquí vine a otra cosa, me enfoco en lo que es y paré de contar como si eso no lo atravesara a uno, no se notara o no apareciera, pues como romper un poco con ese esfuerzo. Pero metodológicamente está en la conexión de corazón abierto. Juan y Paulo, Juan Fernando. Hola. Bueno, primero, Ana, Claudia y Sara, gracias por este espacio. Me, me, me toca mucho en el sentido de que, pues, en esta experiencia humana, seguimos siendo seres humanos que llevamos nuestra humanidad al trabajo, que a veces se nos olvida eso, pues, que ese es un ser humano con las luces y las sombras que ejerce un rol. Y eso tiene mucho que ver con desde nuestra constitución como seres humanos, cómo conversamos, quién es el ser humano que está diciendo lo que está diciendo, quién está haciendo, pues, porque es una constante transformación. Me llega mucho y agradezco de verdad pues este espacio. Tengo dos preguntas cortas. La una, cuando cuando hablamos de confianza, pues eso se puede enfocar desde muchas perspectivas y esa es una variable, a mi modo de ver, en la experiencia que he tenido fundamental, porque si no se construye, que es una construcción desde mi entender, la confianza es un proceso que se va construyendo, no va a haber espacio para que se den esas conversaciones fluidas que permitan ponernos todos eh, alineados en torno a un propósito superior y trabajar para ello. Entonces, ¿cómo están ustedes entendiendo la confianza desde el modelo un poquito más detallado? Y la otra es qué instrumentos están utilizando aparte de los cuestionarios pues para hacer las mediciones. ¿Tienen algunos conversaciones o especie de focus group o cómo es que círculos reflexivos o algo así adicionales a los cuestionarios para medir? Gracias. Yo Bueno, me yo quedé me lanzo conectada. cortito, Ya. Juanita, yo me lanzo cortito. El abordaje de confianza es un abordaje maturanesco
100%. O sea, la apuesta está ahí y es en recuperar la capacidad biológica con la que nacemos, porque los seres humanos no nacemos, aprendemos a desconfiar. El aprendizaje es ese. Nosotros no aprendemos a confiar. El aprendizaje cultural es la desconfianza. Entonces, es una variable, una dimensión que está muy fundada en recuperar esa capacidad que tenemos de confiar y lo que genera sistémicamente el hecho de confiar. Porque cuando uno confía, parece que en el otro aparece una forma de respuesta que contribuye a que podamos como funcionar y aparecer distinto. Eh, pues eso desde esa perspectiva. Y pues la valoración del capital, además del instrumento, Claudia lo traía ahora, no es solo el enviar un instrumento o una plataforma, no, es digamos un ejercicio que se da antes, durante y después, que tiene que ver con prepararnos, con abrir las conversaciones sobre por qué vamos a medir desde este lugar, qué se hace con eso, el proceso pues durante que tiene pues un acompañamiento y el después que es la entrega de resultados es una entrega conversada, abierta, con profundización, sin conversación, pues es que además la conversación es el eje fundamental. Y en el caso de potencial, por ejemplo, esa conversación hace parte también del camino para la entrega de resultados. Traigo eso, no sé, Anita, ahí si quieres ampliar, Octavo. No, decirles a todos que en el momento en que pues lo quieran, les podemos compartir información, por ejemplo, de la certificación, porque son instrumentos que están a la mano de quien lo quiere aplicar. No es solamente que lo aplica con Fluye, sino que el que lo certifica lo puede aplicar y puede, porque este trabajo lo hacemos por la dificultad que encontramos en el medio para poder tener métricas que dieran cuenta del trabajo que hacíamos, que nos las pedían mucho y decíamos, pero estas métricas como que, ay, qué horror. Bueno, entonces, por eso hicimos ese desarrollo. Flavia, tú ibas a decir algo. Sí, bueno, que se tiene la encuesta, se tienen espacios grupales, se tienen conversaciones individuales, depende del módulo que se está mirando, se tienen conversaciones individuales, grupales, e incluso en el de junta de directivas, por ejemplo, hay una parte que es como miramos la administración a la junta, y también se tienen reuniones para intercambiar esas miradas. Y lo último, pero pues ustedes lo encuentran en la página web. em, Aquí pues muy por encima porque no voy a entrar a ello, pero es importante lo que trae Juan, que estamos entendiendo por esto porque no me abre, por una cosa u otra, porque pues obviamente son palabras que usamos muy en el común, pero estas formas que traemos en la medición tienen un abordaje especial, una forma de mirar. Entonces aquí está la confianza, ¿no? La capacidad de creer incondicionalmente. Pero también, por ejemplo, si uno mira la diversidad tiene que ver con aquello que me genera incomodidad. No trae la diversidad ni de género, ni de religión, nada. Tiene que ver con lo que a mí me genera incomodidad o siento que me contradice. Y así cada uno de estos. Entonces, invitarlos que, pues, si quieren, pueden también acceder a esto o mirarlo en la página web. Están todas estas distinciones. Creo que nos vamos con una última intervención de Paulo. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Listo. No, pues primero agradecerle la generosidad pues con este compartir y la pregunta es una pues concreta y digamos que producto de un par de experiencias recientes que he tenido con un par de clientes. Y me quedó sonando mucho el tema de las conversaciones en las juntas directivas. Entonces, y me salta mucho el tema de una cosa es que tiene pues un peso importante es cómo se conforma la junta directiva. O sea, una cosa es cuando se conforma, cuando hay un esquema de gobierno corporativo definido o hay una asamblea de accionistas que pone unos miembros de junta por la razón que sea, etcétera. Pero la pregunta de fondo de la circunstancia es cuando esa junta directiva es conformada por miembros de una familia que son dueños de la compañía y cada uno de esos miembros tiene unos intereses y pues me quedó sonando mucho porque pues me doy cuenta que sí, como ustedes dicen, se arman como unos niveles de conversación, ¿cierto? Hay una conversación como en la superficie
pero hay otra conversación como de los intereses que cada uno de estos socios tiene, etcétera. Pero bueno, mi pregunta ahí, pues, y toda esta casuística es, ustedes en su experiencia, sobre todo en estas empresas familiares que a veces el gobierno es como tan líquido, como tan, y hay tantas emocionalidades, como tantas emotividades también, rencillas, o que lo familiar llega al negocio, o el negocio se también termina contaminando lo familiar. En fin, ¿ustedes qué han visto ahí o qué experiencias así como relevantes han tenido, especialmente en términos de las conversaciones? Sí, de hecho, pues tenemos una junta así de experiencia de una empresa familiar bastante compleja porque salen los intereses particulares. A ver, esto de que salgan los intereses particulares, pues hace parte del sentido del humano, ¿no es cierto? Porque pues en una junta familia, pues conformada por familia, pues pasa, pero también está eso muy presente en cada uno de nosotros. Por eso la invitación siempre es a estar como, o sea, a la apertura de mente, corazón y voluntad que permita conectar con algo más profundo que mi propio interés particular. Entonces, digamos que una de las cosas que yo he compartido con el equipo, pues de las preguntas íntimas que uno tiene es, hay un tema cuando hablamos de lo ecosistémico, porque lógicamente acá traemos un propósito superior incluso más allá de la misma organización, ¿no es cierto? O sea, es cómo estamos haciendo que este planeta sea posible para todos, que todo el mundo pueda salir adelante y demás, o sea, es un tema que va más allá. Entonces, cuando se abre esa conversación con Parao, como les digo yo, nosotros en Confluye hablamos del Parao y tenemos el himno y todo, que es la canción de Rubén Blades sobre el Parao. Cuando uno con tranquilidad, pero con firmeza amorosa, abre y ellos pueden ver las consecuencias que trae esas conversaciones desde esos intereses particulares y pasa algo. De hecho, ahí estamos, llevamos 2 años ahí, no nos han sacado. Yo decía, aquí no vamos a durar ni 8 días, pero eso vale la pena, porque muchas veces es que la gente no se da cuenta del impacto que eso tiene. Cuando ven las consecuencias sistémicas de una forma de operar, algo puede pasar. Entonces, la métrica se los muestra. Y por eso nosotros trabajamos en las métricas. Cómo mostrar cosas porque de otra manera la entrada no es tan fácil. ¿No es cierto? O sea, uno punta de cuento, pues, amoroso, no sé qué. Dicen que no, pero uno llega con la métrica. Ahí mismo, ¿cómo? Porque es que les encantan, las juntas directivas les encantan las métricas, les encantan. Entonces es nuestra estrategia también para poder hacer el trabajo. Vale, pues. Bueno, agradecerle a Anita y a todo el equipo de Confluye, especialmente a Carito Grisales, que nos hizo como todo el puente, toda la gestión, toda la organización de este evento. Carito pues ha estado también desde el inicio.